caracterizar la dinámica actual de la producción cinematográfica en América Latina? ¿Existen puntos de contacto entre los diferentes países a nivel temático, narrativo o estético? ¿Qué especialidades discursivas y modelos de representación se hacen presentes en cada lugar? ¿Qué puentes establecen estos emergentes culturales de su legado anterior? ¿Qué convergencias o divergencias tienen lugar en los circuitos de producción, distribución y exhibición? Con este podcast de la Comisión de Estudios Audiovisuales Latinoamericanos de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, nos proponemos desplegar un doble movimiento. Por un lado, partiendo del análisis de las películas puntuales, abordar una serie de tópicos que creemos movilizar a buena parte del panorama cinematográfico contemporáneo de la región y dialogar con sus realidades social, cultural y política. Por otro, enriquecer el debate articulando algunos interrogantes con las voces de otros investigadores e investigadoras del campo, de los estudios fílmicos, para reflexionar juntos acerca de los rasgos que definen este momento particular de nuestro cine. Bienvenidos y bienvenidas al podcast entonces de ASAECA. Este primer episodio vamos a conversar sobre el cine y la memoria. La memoria, los recuerdos y el olvido forman una tríada que tanto el cine latinoamericano contemporáneo como otros campos de estudio, la historia, la sociología, la antropología, el psicoanálisis, están constantemente tratando de abordar y de elaborar miradas. En el caso del lenguaje cinematográfico nos preguntamos, ¿qué se recuerda? ¿En qué condiciones emerge el recuerdo? ¿Quién o quiénes son esos sujetos que ponen en marcha un ejercicio de memoria? ¿Cómo afecta el olvido? ¿Cuáles son las formas expresivas que los realizadores proponen en los films para bordear esta temática? En este episodio nos detendremos en 3 películas: Cuatreros, dirigidos por Albertina Carri, cineasta e hija de desaparecidas; Ensayo de no ficción, Argentina, estrenada en el año 2016; Allende, Mi abuelo Allende, documental dirigido por Marcia Tambuti, nieta del expresidente chileno Salvador Allende, estrenado en 2015, y Aún estoy aquí, dirigida por Walter Salles, ganadora del premio Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa este año, pero estrenada recientemente, aunque filmada en 2024. Estas películas nos permiten conocer un poco más acerca de las realizaciones audiovisuales contemporáneas, que desde distintas perspectivas, sobre todo autobiográficas, tratan de recuperar o reponer procesos históricos, políticos y sociales pasados. En una inmensa mayoría, estos films se centran en lo que vivieron o experimentaron la generación de hijes y nietes de militantes políticos durante las últimas dictaduras cívico-militares en Latinoamérica, como es el caso de Tambuti Carri y la transposición que realiza Walter Salles de la novela autobiográfica que escribe Marcelo Paiva. Pero vamos a hablar un poco más sobre cada una de ellas. Cuatreros se trata de un ensayo audiovisual en el cual, a través de la voz en off de la directora, se va construyendo una narración sin pausas que va hilando diferentes búsquedas. La historia de Isidro Velázquez, el último gaucho rebelde argentino; el libro que escribió su padre, Roberto Carri, por el cual se cree que fue detenido y permanece hasta hoy desaparecido; el film que realizó el cineasta Pablo Sir sobre este libro, A un padre y a una madre, ambos desaparecidos; la familia que construye y reconstruye la directora. Este discurso verborrágico, estas palabras que no paran, se montan sobre imágenes de archivo, las cuales vemos a través de pantallas de televisores, a veces 1, otras 3, 4, en algunos momentos 5. Pertenecen a un tiempo pasado que ya no está, que se ha ido y que se ha perdido, pero vuelven a aparecer en este ejercicio experimental que propone Carri. Por su parte, Allende, Mi abuelo Allende, es un documental que está narrado a través de la voz de la realizadora, quien nos introduce en su mundo familiar. Se propone transformar la imagen fija de los afiches y fotos de Allende en una imagen viviente de su abuelo. Desde el lugar de nieta, intenta conocer cómo fue el Chicho, como lo nombraban cariñosamente familiares y amigues, justamente como esposo, como padre, como amante. Entrevista a su madre, Isabel Allende, a su tía Carmen Paz, a sus primos, primas, a su hermano y a su abuela Tencha, quienes se resisten o les resulta dificultoso contar aspectos de la intimidad y de su relación con él. Recorre diferentes casas de los miembros de su familia. En esos episodios, a través de fotografías, de videos caseros, así como de voces de familiares, la directora indaga, se acerca, intenta quitar capas de olvido, quebrar tabúes y secretos construidos alrededor de la imagen de Allende, así como de su hija Beatriz Otati.
Los suicidios de ellos dejaron heridas profundas que marcaron a toda la familia por años, ubicándolos en un lugar fantasmal, en un lugar de silencio, sin poder nombrarle. Pero a través de esta realización, la directora intenta sanar y reparar esta situación, así como volver a hablar de ellos. Por último, Aún estoy aquí, ficción brasileña dirigida por Walter Salles, se centra en la historia de lucha que emprende Eunice Paiva luego de detención y desaparición forzada de su marido, el exdiputado Mayro Páez. La película recupera las memorias del escritor Marcelo Rubens Paiva y realiza una transposición maravillosa. La narración está contada a través de la mirada de uno de las hijas de la familia. Por lo tanto, los recuerdos, lo que se ve y lo que no, lo que se escucha, el recuerdo de la desaparición de su padre y cómo afecta la dictadura militar en su entorno, se construye desde esta perspectiva. Es una mirada infantil la que recuerda y nos hace pensar en películas como Machuca de Andrés Wood. La película está dividida en 4 bloques, los cuales podrían ser pensados como 4 momentos en los que Marcelo recuerda. Los 60, en los cuales se representa la cotidianidad de la familia en el comienzo de la dictadura militar. Los primeros 70, cuando su padre es detenido y comienza la búsqueda infrenable de su madre. Los 90, década en que la madre, ya militante por los derechos humanos, abogada reconocida defensora de pueblos indígenas, momento en el cual el Poder Judicial brasileño otorga a la familia el certificado de función del padre. Y los 2000, cuando en un encuentro familiar vemos a la madre anciana, nos enteramos que padece Alzheimer. Sin embargo, la memoria de su padre y los recuerdos de su madre se activan cuando en un canal de noticias se realiza un informe sobre la dictadura militar, el cual otorga datos sobre los 20.000 desaparecidos y nombra el caso paradigmático de la desaparición de su padre, Paiva. La memoria del olvido, nuevamente como pares que permanecen juntos y se expresan anudados. Estas 3 películas elaboran de diferentes maneras la relación entre pasado y presente, tratan de reconstruir a partir de ausencias o de vivencias resquebrajadas por el exilio, la muerte o desaparición de familiares, así como por el silencio social y familiar, diferentes fragmentos de historia personal y social. Con restos, lagunas, olvido, recuerdos, intentan luchar por la justicia, contra el olvido social y ejercitar la permanente memoria. A mi abuelo Allende lo conocí por afiches en nuestro exilio. Aunque mi familia se dedicó a difundir por el mundo su legado, lo paradójico es que en nuestra intimidad no hablaban de él. Para mí, él era una imagen fija. Se habla de Allende, del homenaje, de esto, de lo otro, pero ya temas personales, yo creo que es complicado. Cuando ustedes o alguien se enfermaba en la casa, ¿el Chicho los cuidaba como doctor? No, nunca. Atendió casi todas las mañanas. ¿Yo? Entrevistándote. Llegué hace como 40 minutos. Para ella es mucho. Pero no ha sido todo el tiempo. Bueno, pero ella es mucho. Pero a mí no me interesa saber solo del Chicho. Te digo una cosa, me interesa saber cómo era mi familia con el Chicho. Y es bien distinto. Primer episodio del podcast de la Comisión de Estudios Audiovisuales Latinoamericanos de ASAECA. Yo soy Nicolás Scipione, estoy con Matías Corradi, Natacha Yerboski. Mati, ¿qué te parecieron estas películas alrededor de la memoria? Bueno, a mí me parece interesante el planteo que recién comentaba Nati en la relación entre el pasado y el presente. Más que nada porque estamos hablando de un contexto contemporáneo, regional, que si bien, digamos, hay algunos países como puede ser Brasil con Lula, o bueno, recientemente Uruguay con Yamandú, Orsi o Boric en Chile, bueno, de todos modos, acá, bueno, en Argentina está gobernando la ultraderecha y de todos modos no deja de acechar un contexto global, podríamos decir, que tiene una expresión local con sectores sociales que se referencian en ideas negacionistas. Entonces, en este sentido me parece que es fundamental trabajar sobre este tópico y detectar que hay una serie de películas que ya hace un tiempo están abordando esta problemática, ¿no? Y bueno, en ese sentido quisiera comentar algo respecto de alguna de ellas, comenzando por Cuatreros, de Carri, ya una película que tiene unos años. A mí me pareció muy interesante de la peli de Albertina Carri, la idea de una forma que tiene un tono experimental, evidentemente,
Es un documental con su propio estilo, que es un estilo muy personal y muy original. Me parecía muy interesante el modo en que ella, a través de la palabra, a través de este discurrir, como decía Nati, verborrágico, va dando forma, va haciendo una especie de catarsis que igualmente tiene una estructura que va... Hay una serie de hilos conductores, pero que de todos modos hay una suerte de, podríamos decir, de asociación libre, de un ejercicio terapéutico. Es la impresión que a mí me causó, y que de esa manera restituye el imaginario de la época y a la vez le otorga una reflexión en el presente, ¿no? Al menos yo quisiera puntualizar sobre ese aspecto que me llamó la atención, por supuesto, con un ritmo narrativo intenso, y bueno, es un tour de force para el espectador, ¿no? Siempre estoy atravesada por alguna idea de la historia o de la contemporaneidad, de cómo llegamos a este contemporáneo a través de la historia. Y creo que es en ese pasaje, esa forma de encarar una trama o un dispositivo en una película, también tiene relación directa a la memoria, ¿no? A cómo se fue trabajando la memoria, cuáles fueron las formas de representación de la memoria, en tanto sociales como personales también. Y ahí hay una división muy clara, ¿no? Entre la memoria personal y la memoria social, que es un poco lo que yo pongo en juego en dos documentales, los dos únicos documentales que hice, que son Cuatreros y Los Rubios. Pongo en tensión esas dos formas de la memoria. ¿A qué me refiero? Que la memoria personal inevitablemente necesita el olvido, y la memoria social se alimenta también de esos olvidos personales para construirse en tanto historia, ¿no? Y en ese sentido son dos campos de investigación muy distintos. Ambos funcionan como materia prima para los cuentos cinematográficos. Y después está la gramática, ¿no? Cinematográfica, o sea, desde qué forma la gramática y la sintaxis, ¿no? De lo cinematográfico, de qué forma se toman esos elementos y de qué lugar nos paramos para pensar en esos elementos. Y creo que esa es una de las grandes preocupaciones que tengo en esas dos películas, porque bueno, me es muy costoso el tema de la memoria en términos personales y sociales, porque lo vivo en mi propio cuerpo. Entonces, de alguna manera, hago cine desde ese archivo histórico y personal, que es mi propia memoria y también la memoria nacional desde la que me paro para contar una historia. Sí, en relación a lo que decías, Mati, que me parece que, bueno, que es muy característico de Albertina y de la forma experimental que está buscando, y que ya había empezado en el 2003, si pensamos, ¿no?, en Los Rubios, y es su filmografía sobre esta condición de ser hija, pero a su vez ser cineasta, y a su vez no seguir ciertos mandatos sobre lo que tendría que hacer, y entonces construye esta voz tan propia, tan única, tan original, desarmando y rearmando su propia historia también, ¿no? Me parece que es interesante pensarlo justamente en contraposición quizás a Allende, mi abuelo Allende, que si hay acá justamente en Albertina Carri y en Cuatreros un fluir de la palabra y de la imagen, como vos bien decías recién, en el ejercicio de Allende, mi abuelo Allende, que lleva adelante Marcia Tambuti, la nieta de Salvador Allende, pareciera todo lo contrario, ¿no? Hay una dificultad por hablar, por nombrar, por volver a traer a ese abuelo y a ese esposo, porque también está en escena la abuela de Marcia, y que hacía un silencio social, como yo planteaba antes,
pero también familiar, y que es lo notorio de esta película, que es justamente tratar de indagar, y en un momento ella lo dice, como escuchamos en el audio, que no le interesa tanto reconstruir quién era solamente ese abuelo, sino también cómo era toda esa familia con ese abuelo, ¿no? Entonces, cuáles eran esos lazos afectivos, esa memoria que también es justamente es afectiva, que es corporal, cuáles eran esos recuerdos que tenía por ahí, bueno, su madre, pero también su hermano, que es el único que conoció a Salvador Allende como abuelo, eh, y le cuesta terriblemente hacer ese ejercicio y entrar en esa intimidad, y muchas veces también está cuestionada hasta dónde puede hacer justamente estas preguntas, porque estaría bordeando ciertas cuestiones éticas. Entonces, también me parece que en estas películas de memoria, o por un lado hay una necesidad, como decías vos, catártica, de poder expresar con una cantidad inmensa de palabras, o por el contrario, hay silencio tan guardado que cuesta mucho poder develar, revelar y volver a nombrar a personajes muy fundamentales de cierta historia política, social, pero también personal, familiar, íntima y también cotidiana. Sí, la verdad es que resulta muy interesante ver por ahí en comparativa esas dos películas, Nati, también porque me parece que son como dos maneras muy distintas de abordar la memoria personal sobre los tiempos de las dictaduras, ¿no? En los diferentes casos. Me parece interesante como cierto trabajo de Albertina Carri en Cuatreros con respecto al ensayo cinematográfico y al trabajo de la imagen. A mí me hace como recordar mucho a algunas películas de mediados de los años 70 de Godard, como Aquí y en otro lugar, de la reflexión política sobre una situación determinada, en este caso su situación personal relacionada con la época de la dictadura, con su propia actualidad también, pero también una reflexión sobre la imagen, que me parece muy interesante en ese sentido. Sí, coincido con lo que decís, Nico. Me parece que hay todo el tiempo una intención de reflexionar no solo sobre el tema en sí, que por supuesto que es predominante, que a la vez atraviesa su filmografía, sino también continuamente en el artificio, ¿no? En la forma en la que la imagen y el sonido construye los sentidos, ¿no? En ese sentido, realmente el film de Carri es un film para prestar bastante atención, aunque por momentos por ahí es un poco... Es difícil también, ¿no? Y creo que ella juega un poco con esas contradicciones, no pretende claridad y una exposición. Y eso me parece interesante, es decir, de alguna manera cada espectador va a hacer una interpretación y un montaje, por tomar un término cinematográfico, diferente de la película. Y en ese sentido, y ahora te cedo la palabra, Nati, también me parece que es, tomando este otro documental que pensamos, de Allende, mi abuelo Allende, es un buen contraste porque es un modo de representación verdaderamente distinto, ¿no? Y en uno se expresa muy experimental y con una palabra muy abigarrada, digamos, o muy barroca, y en el otro hay un silencio, cómo se tramita ese silencio para que poder digamos, poner en palabras, poder articular simbólicamente ese trauma, ¿no? que persiste después de tanto tiempo, incluso, ¿no? Sí, tal cual. Creo que también influye mucho que Albertina ya era la sexta película que hacía, o sea, es un tema que ya venía abordando, trabajando, si bien es algo que siempre uno, yo creo que como en lugar de realizadora y como hija, está bordeando, porque se bordea la memoria y se juega con estas cuestiones del olvido.
parece que es distinta la posición de haber hecho 6 películas anteriores y en todo caso hacer distintos ejercicios a la primera película que hace Marcia Tambutti, que es enfrentarse realmente a ese silencio, como vos bien decís, que es un silencio que atraviesa desde la dictadura, desde el 73 podríamos decir, hasta el momento en que ella está haciendo, que es el 2015, que si bien a partir del 2000 nosotros consideramos cuando estudiamos cine chileno que ya hay cierta apertura y que se puede empezar a hablar, quizás cuando gana Bachelet, porque hay distintos movimientos sociales también y políticos que convergen para que vuelva a surgir cierta palabra, ya a 30 años del aniversario del golpe y se vuelve a nombrar Allende. En los 90 estuvo totalmente silenciado, habían biografías en donde no salían las biografías y se clausuraban, se censuraban y no circulaba, y lo mismo en el 2003 se podría hablar un poco más, y entonces los films aparece Machuca, y entonces aparece tal vez una imagen sobre la Unidad Popular, pero sigue siendo bastante poco representada o puesta en imagen, y sin embargo, a medida que va avanzando todos los 2000, podríamos decir, bueno, en el 2019, en el estallido social ya hay otro momento, pero en el 2015 es un momento difícil, medio de bisagra antes del estallido, y si bien Allende ya ha sido de alguna manera puesto en imagen o pensado o abordado, no hay tantos documentales, o habrán 3, podríamos decir, en ese momento. Había uno muy corto que tenía que ver sobre la relación de Allende con Valparaíso, o estaba en el momento en que Marcia Tambutti hace esta película, aparece Allende en su laberinto, que es la película que hace Miguel Litín, que es esa ficción, pero no hay una gran representación sobre él, y si bien y que no haya una representación sobre Allende, es que no hay representación sobre el gobierno de la Unidad Popular, que eso es también lo terrible, ¿no? Entonces, creo que en la ópera prima que tiene Marcia Tambutti como ejercicio y como desafío es poder romper, si bien se está rompiendo, seguir rompiendo un poco más esto que está de alguna manera no silenciado, sí, quizás como ustedes decían, de una manera más, no sé si más clásica, pero sí con algunas herramientas que ya el cine documental biográfico o autobiográfico o en primera persona venía utilizando, con estos videos caseros, con las fotografías, con las entrevistas, que es bien distinto al ejercicio rupturista, incómodo, como vos decías, Mati, o exigente para ciertos espectadores, que es el que hace Albertina. Pero también creo que es importante esta diferencia, ¿no? Albertina puede hacer todos estos ejercicios quizás de ruptura porque ya tiene una filmografía mucho más extendida de lo que pasa con Marcia, que es enfrentarse por primera vez a todo este núcleo familiar que encima no quiere hablar o que le cuesta mucho, porque no solo está el trauma de Allende, sino que está el trauma de los suicidios de toda una familia, ¿no? O de varios miembros de una familia. Sí, totalmente, Nati. Interesante lo que planteás. Me parece que también es un ejercicio interesante el que hacen estas películas que seleccionamos para hablar de memoria, también en relación con la vida política y social de estos países, ¿no? Porque es interesante pensar lo que vos decís con respecto a la figura de Allende, pero también pensar la particularidad de la dictadura brasileña, ¿no? Porque parece a veces como que hemos vivido durante muchos años con una idea de que la dictadura en Brasil fue más blanda, más permisiva que en otros países latinoamericanos, y bueno, en la película Inda, ahí realmente vemos en toda su dimensión la dictadura brasilera, o por lo menos en más detalle. Claro, sí, me parece que es importante también porque hay creo que una idea de que la dictadura brasilera, en parte porque funcionó en cierto momento el poder legislativo, y de hecho justamente la película se trata de una mujer cuyo marido ha sido exdiputado, pero también había estado exiliado por esta misma condición de ser un funcionario público, y que cuando vuelve es a los años, ¿no? Detenido y luego desaparecido. Entonces pareciera que esa dictadura fue más blanda, que en algún punto las dictaduras de los 60 es cierto que no son lo mismo que las dictaduras de los 70 en el cono sur,
que tienen otras particularidades. Entonces, si bien está esto de que hay un tiempo en donde funciona el Poder Judicial y el Poder Legislativo, después no, porque hay un momento que se cierra, y también hay que decir que la dictadura en Brasil duró 20 años, pero nosotros tenemos más, en todo caso, como más recuerdos más brutales de lo que fue la dictadura tanto en Uruguay como en Argentina y como en Chile, que tienen que ver con las dictaduras de Nuevo Orden, que son las de los 70, ¿no? Y que ahí sí hay una mayor cantidad quizás de detenidos desaparecidos, de centros clandestinos, pero así como vos decís, Nico, lo que aparece, me parece en Ainda Estoy Aquí, esta película de Huerta de Sales, que si bien es la más clásica de las tres, y por eso también pensábamos entrar a esta ficción, porque es una ficción que nos permite quizás conectarnos con la dictadura brasileña y con ese lado o ese costado que tiene que ver con cierta representación de una vida cotidiana familiar en dictadura y cómo así entra la política en la vida cotidiana. Es de alguna manera, me parece, una forma más accesible para ciertos espectadores y no por nada termina siendo también ganadora al Oscar y tiene como ciertas herramientas o ciertos mecanismos que hacen que sea una película más sencilla y más posible de llegar a otros públicos. No quiere decir que no sea riguroso en lo que cuenta o en las formas de expresar, que me parece que son muy interesantes con esta narración autobiográfica traspuesta en esta película. Estão olhando o quê? O que vocês querem? Cadê meu marido? Vai embora! Sai daqui, vai embora! Sai! Fue muy importante porque recién vos, Mati, empezaste diciendo la particularidad de las películas sobre memoria en estos contextos de avance de la derecha o de la ultraderecha, y esta película, si bien fue justamente estrenada este año en el 2025 y filmada en el 2024, y gobernando Lula, hubieron varios sectores de derecha que se opusieron al estreno, y justamente porque remitía a algo que estaba sucediendo concretamente en ese país, que es, en todo caso, el juicio que se le estaba llevando adelante a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado, ¿no? Entonces, era muy difícil el estreno de la peli, lo fue, sin embargo, fue la película más vista en los últimos tiempos en Brasil, fue muy querida, tanto por la crítica, tanto por los espectadores, en general en Latinoamérica también ha gustado y también es una forma de acercamiento que como podría haber sido, ¿no?, Argentina 1985, en el último tiempo también acá, y que bueno, que si bien son historias más clásicas y unas narraciones más clásicas, bueno, generan como otros vínculos con los espectadores. A mí me parece que es muy buena película y tiene una emocionalidad, una sensibilidad muy profunda para poder contar esas atrocidades que están esto que vos decías, Nico, soslayadas, pero por ejemplo, cuando aparece ese informativo al final, en los 2000, pero en el 2014, ese informativo trae datos de la realidad, ¿no? Entonces ahí habla de los 20.000 desaparecidos, que no es menor, digamos, en 20 años, si bien, bueno, nosotros tuvimos 30.000 en 6, ¿no? Entonces ahí está cierta diferencia, pero están esos datos, está bien que aparezcan y que esté claro, sobre todo también en una escena en donde al personaje de Eunice le pregunta si hay que dar vuelta a la página y ella a cámara dice, no, nunca hay que dar vuelta a la página, esto sí hay que seguir luchando, ¿no?, para el esclarecimiento de todos los desaparecidos, todos los detenidos. Y esta lucha y esta constante, digamos, ¿no?, sobre justamente hasta dónde se puede olvidar o hasta dónde se tiene que recordar. Bueno, hay una idea de principio también en esta, me parece, mirada interpelativa, digamos, del personaje principal a cámara, de decir, bueno, no, seguimos luchando porque todo Latinoamérica tiene que dar cuenta, en todo caso, ¿no?, de lo que ha pasado en sus últimas dictaduras de los últimos años. Sí, muy interesante lo que decís, Nati. Yo estaba pensando que quería adicionar un poco a estas reflexiones el hecho de que, bueno, tanto en Brasil como en Chile no hubo
digamos, una lucha como la que hubo acá en el sentido de que, bueno, Argentina ha llevado adelante juicios, ¿no? Y eso, las tres películas enlazan la intimidad familiar con el desgarro en el tejido social, ¿no? Y son muy políticas y además actualizan, digamos, una historia. Entonces toman posición y eso es muy interesante. Pero bueno, pensando un poco que Albertina tiene una actitud un poco más contracultural, más irreverente, pero no deja de también estar inscripta en una realidad social que ha elaborado, ha llevado a juicio, ¿no? Aparte, digamos, al menos de... Entonces, en las otras dos películas, los silencios no son solo, por ejemplo, silencios familiares, son silencios que también atraviesan, digamos, una sociedad que todavía no ha terminado de elaborar ese pasado doloroso. Entonces, es interesante pensarlas de manera comparativa, pensarlas en diálogo, puesto que, digamos, hablan las tres sobre este tópico de la memoria, ¿no? Y algo más me parecía interesante decir, que tiene que ver con las formas estéticas que utilizan las películas. En el caso de los documentales apelan al archivo, las imágenes de archivo, y restituyen cómo era ver, digamos, cómo se representaba la sociedad en esa época. En la película de Salles hay también una serie de procedimientos con cámara Super 8, con imágenes fotográficas, y también eso como trae al presente formas visuales y auditivas del pasado. Eso me parece que estaba bueno. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. La verdad que le quedará a quienes nos estén escuchando la posibilidad de ver las películas si no las han visto, ya con alguna guía de qué se tratan, de qué contienen y por dónde se pueden pensar, o a quienes ya la han visto también, ¿no? Y por qué no, nos pueden comentar qué es lo que opinan sobre eso, qué es lo que opinan de lo que nosotros dijimos acá sobre estas tres películas. Les saludo, Mati, Nati. Nos estamos viendo en el próximo episodio de este podcast, que será sobre cine y extractivismo. Hasta la próxima.